Dentro de mi experiencia laboral como capellán, he tenido la difícil tarea de poder trabajar y de tener que brindarle cuidado pastoral a una madre que pierde a su hijo o no tan solo que lo pierde, sino que lo ve en el proceso de muerte hasta el día que fallece. Por eso que hoy quisiera hablarles dentro de lo que es la liturgia de la iglesia y la conmemoración o la celebración del Viernes Santo, que va dentro de lo que es la Semana Mayor o la Semana Santa, hablarles del evento de la cruz, pero desde una perspectiva de lo que es el dolor y el sufrimiento de una madre al tener que ver a su hijo no tan solo en el proceso de muerte, sino que también tener que verlo morir. En Juan capítulo 19, verso 25 en adelante, expresa la palabra que estaba junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre. Estaba María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sabemos que, o podríamos decir que si hay alguien que se afecta más cuando hablamos de la pérdida de un hijo, quien más se afecta, obviamente es la madre. La madre, porque es la que da a luz, es la que cría al hijo, ¿no? Y en la mayoría de los casos vemos que quien más sufre por la pérdida de un hijo es la propia madre. Entonces, en esta ocasión estamos viendo que a los pies de la cruz, podríamos hablar que cerca de la cruz se encuentra María con, obviamente, con sus hermanas, se encuentra Juan, el discípulo amado de Jesús, y allí obviamente Jesús le expresa unas palabras a su madre y le expresa también unas palabras a su discípulo amado, que es Juan. Entonces, ¿qué pasa? Está pasando algo bien difícil. Hay una madre que está viendo a su hijo en el proceso de muerte. Hay una madre que tiene que eventualmente ver a su hijo morir y está en un proceso, me imagino yo, en un proceso de duelo, en un proceso de dolor. Así como muchas madres también han tenido que pasar por la terrible situación de tener que ver a sus hijos morir o simplemente recibir una noticia de que su hijo falleció, y debe ser muy devastador. En una ocasión en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, Simeón, luego de haber tomado en sus brazos a Jesús, se dirige hacia María y le dice que una espada traspasaría su alma. En otras palabras, está diciendo que en un momento dado hay algo que te va a tocar tanto y te va a chocar y te va a afectar tanto emocionalmente, te va a devastar por dentro. Y es lo que podemos considerar la eventualidad que vemos, que es tener que ver a su hijo en la cruz del Calvario muriendo. No tan solo María tiene que ver todo el proceso de su ministerio, todas las circunstancias que vivió, sino también tiene que verlo en una manera muy destrozada, tener que verlo colgado en una cruz y tener que verlo hasta que dé su último de suspiro. Claro está, cuando nosotros analizamos las pérdidas de los hijos de madres en nuestro diario vivir, en nuestras comunidades y en este tiempo, sería irresponsable de nuestra parte decir que Dios tiene un propósito con el hecho de que tu hijo muera o tú pierdas a un hijo. Sí podemos ver a un Dios consolándonos, sí podemos ver a Dios cercano a nuestras vidas, sanando nuestras heridas, estando con nosotros en medio de nuestro dolor, pero no hay propósito alguno en el que tenga que arrebatarte o arrebatar la vida de tu hijo. Ahora bien, sin embargo, cuando analizamos la vida de María, esta madre, vemos un propósito. Claro está, difícil el proceso, pero vemos un propósito eterno donde hay una madre que tiene que en cierto modo soltar a su hijo desde el aspecto terrenal humano. Tengo que entregar a mi hijo, pero había un propósito divino de que su hijo iba a morir por los pecados de la humanidad. Que el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque María viene siendo la madre de Jesús, de Jesús el encarnado, de Jesús el que está en la tierra. Y tiene que ver a su hijo morir, pero hay un propósito y es salvar la humanidad, rescatar a lo que estaba perdido. En un momento dado, analizando este versículo y este pasaje bíblico, cuando nosotros miramos el aspecto de cómo Jesús le dice: mujer, he aquí tu hijo, y le dice a su discípulo amado: he aquí, ¿verdad? Tu madre. Cuando dice: mujer, he aquí tu hijo, en cierto modo podríamos pensar que es una falta de respeto, o nos haríamos la pregunta de por qué Jesús le dice en cierto modo, él se dirige a su madre, le dice: mujer, he aquí tu hijo. Y es que para aquel tiempo, Adam Claro, un comentarista muy bueno, decía que el hecho de utilizar la palabra mujer o hombre, señora, señor, era palabras que se utilizaban de respeto. No había nada malo con utilizar ese tipo de terminología o dirigirse a su madre diciéndole mujer. También podríamos ver y poder comprender un poco
porque algunos entienden y Adam Clarke lo expresa así, que cuando Jesús se dirige a su madre diciéndole mujer, lo que estaba era aliviando su proceso de agonía o en cierto modo no incrementando más el dolor del cual ya estaba viviendo por lo que ella estaba atravesando, a tener que verlo a él en una posición bien difícil, pero también aunque estaba en una posición difícil, estaba en una posición de victoria para darle la victoria más grande que podía haber recibido a un pecador o un ser humano. Así que hoy miremos desde la perspectiva de lo que es el dolor de una madre, dirigiéndonos hacia la cruz, lo que es el sacrificio de Jesucristo, pero también mirar el dolor de una madre, mirar el dolor de aquella mujer que le toca tener que ver a su hijo en un proceso complicado y difícil, pero fue su hijo el que dio su vida por cada uno de nosotros. Hoy, si conoces a alguien, acércatele a una madre que esté viviendo un momento difícil y brindémosles ese cuidado pastoral que ellos necesitan. En otras palabras, es como si Jesús estuviera cuidando a su madre, al quizás referirse a ella como, ¿verdad?, mujer, no ir tan cercano y aflorar más los sentimientos, sino que al dejarla con Juan también, y obviamente no quedaba sola en la época, sino que también tenía ese cuidado, vamos a llamarle lo que conocemos hoy un cuidado pastoral en la vida de alguien que está sufriendo.